Sean bienvenidos a una edición más de su programa Joyas Eternas. Y en esta noche nos acompaña el pastor Hernando Mejía. Pastor, bienvenido. ¿Qué tal, James? Buenas noches, me da mucho gusto que estés de vuelta en el programa. Amén, pastor, muchas gracias. Y vamos a empezar con unas preguntas, pastor, en este programa, que es sobre nuestros sueños. Y personalmente hablando, uno de mis sueños a mediano plazo es casarme, pastor, y tener un matrimonio. Pero antes de casarme y de tener un matrimonio, ¿qué puntos debo de ver, pastor, que necesarios para empezar ese matrimonio, pastor? Quizás sean muchos de las preguntas de personas o jóvenes que nos están viendo en este momento, pastor. ¿Qué puntos debo de ver antes de tener ese matrimonio? Bueno, el primer punto que tienes que tomar en cuenta es de que la Biblia, como vas a ser esposo, te marca como cabeza de un hogar y de una familia. Entonces tienes que entender que la mujer que va a llegar a tu vida tiene que crecer en todos los niveles y en todos los aspectos, porque tú la vas a hacer crecer. Ella llega a tu vida para elevarse. O sea, el hombre tiene que necesariamente elevar a la mujer de todo el inventario que ella traiga. Entonces, no va a ser posible, hablemos del punto espiritual, que ella llegue a ser más espiritual que tú, porque tú eres la cabeza. Entonces, prácticamente, tú tienes que ser una persona que conozcas la palabra, que conozcas el corazón de Dios, que conozcas cómo piensa Dios, para que cuando venga una jovencita a tu vida, sienta que creció contigo en revelación, en conocimiento, en vida devocional con el Señor. La jovencita que va a llegar a tu vida tiene que sentir que contigo escaló de su nivel espiritual que traía a un nivel más alto, porque tú vas a ser el manager de ella. Entonces también afectivamente, pues ella tiene que sentirse mucho, mejor protegida incluso que como la han protegido en su casa. O sea, tienes que entrenarte en educación, tienes que entrenarte en costumbres, tienes que entrenarte en la forma como tratar a una mujercita. Y creo que la mejor forma en la que un joven puede entrenarse a tratar a su futura esposa es con su mamá. Así como tú seas de atento con tu mamá, así vas a ser con tu esposa. Así como seas de cariñoso con tu mamá, así vas a ser con tu esposa. Entonces, los jóvenes ahorita tendrían que entrenarse siendo unos caballeros con sus madres y caballeros con sus hermanas. Pero si tú eres una persona prepotente, soberbia, rebelde, una persona que no tratas bien a tu hermana, a tus hermanas, mujercitas, a compañeras de trabajo que son mujercitas, si tú no les das un valor, una estima de vaso más frágil a la mujer, entonces obviamente cuando tú te cases vas a ser un hombre tosco, vas a ser un hombre violento, un hombre machista, un hombre que va a pedir las cosas de una manera vulgar, soez, prepotente y soberbia. Entonces yo creo que los jóvenes que me están escuchando, la mejor forma de ver cómo van a ser como esposos es ver cómo tratan a sus madres. Entonces una jovencita que está enamorada tiene que ver cómo su pareja trata a su mamá, porque si la tiene en el olvido, si la tiene en descuido, si no le abre la puerta a la mamá del carro, a ella tampoco, si no le lleva rosas a su mamá, tampoco ella le va a llevar rosas. Entonces habla de un hombre, de un joven que ha crecido muy distraído y muy disipado de detalles. Entonces invito a todos los jóvenes, ¿verdad?, a ser detallistas con sus madres, y a todas las jovencitas ser detallistas con sus papás, ¿verdad? Porque de acuerdo como una jovencita sea de cariñosa con su papá, así va a ser con su pareja. De la manera como sea atenta y servicial con su papá, así obviamente va a ser con su pareja. Entonces, los hombres tenemos que ver cómo es la mujer con su papá. Lo atiende, le hace caso, es humilde, es servicial, es cariñosa. Porque no va a ser posible que en la casa con el papá, la mamá o los hermanos sea una cosa y ya después contigo vaya a ser otra cosa. Regularmente nosotros reproducimos lo que traemos de casa. Entonces, es bueno entrenarse en la casa. Y por eso los jovencitos deberían ser muy románticos con sus madres y las jovencitas muy cariñosas con los papás. De esa manera se está haciendo un buen entreno para lo que posteriormente van a ser como pareja, ya como cónyuges. Entonces, James, lo primero que tienes que tomar en cuenta es eso, ¿va? Que la persona que venga a tu vida tiene que elevarse espiritualmente y también tiene que sentirse más cómoda incluso contigo que como se sintió en su casa. Amén. Entonces tienes que entrenarte a ser detallista, tienes que entrenarte a ser cariñoso, a ser romántico, a ser una persona sutil, una persona que sepa tener palabras suaves, palabras bondadosas,
mucha cortesía, porque eso desde luego va a hacer que tu futura esposa se sienta elevada contigo en el trato, en el cariño, en los detalles. Y también, pues obviamente, económicamente tienes que tener una base. Lamentablemente, mucho joven cristiano piensa que se puede meter a la empresa del matrimonio solo por la fe. Y al final te quiero, te amo, vamos a la iglesia, y como que esta es la herramienta indispensable, y ya vámonos al matrimonio. Y se van al matrimonio sin tener una base financiera, una base económica, y ahí comienzan muchos problemas. Entonces, entender también que la persona que va a llegar a tu vida también va a sentir que se elevó económicamente contigo, y que gracias a que tuviste aciertos en tu juventud, es que ahora tienes una solvencia económica para formar un hogar y un matrimonio. El problema es que hay jovencitos que no han sido exitosos en la vida y ya quieren meterse a la empresa del matrimonio. Un consejo es: nunca te metas al matrimonio si no has sido una persona de éxito. Las personas exitosas son las personas que se tienen que casar. Hablamos de éxito en la vida estudiantil, tener logros estudiantiles, tener logros universitarios, haber conocido un poco de la vida, del mundo, de cómo funcionan las finanzas, la administración. Eso es muy necesario. De hecho, todos los hombres y todos los jóvenes, todos deberíamos de tener cursos financieros, porque a veces ganamos mucho, pero administramos muy mal el dinero. Entonces no se llega a tener un buen patrimonio. Hay muchas cosas que hay que atender antes de embarcarse en la empresa que se llama matrimonio, que es una empresa muy compleja, muy bonita cuando se sabe llevar en los principios bíblicos, pero puede llegar a ser tan nefasto y desastroso como le ha ocurrido a mucha gente, ¿verdad? Amén, pastor. Creo que no solo lo espiritual, sino también ¿cómo podríamos decirle? Lo económico y financiero deben de ir de la mano, pastor. ¿Qué tan importante es tener un nivel, o sea, tener un balance entre el nivel espiritual? O sea, tengo que ser más espiritual, o tengo que tener más finanzas, o es un nivel, pastor. Todo en la vida cristiana, todo es un equilibrio. Yo te puedo hablar de Adán, porque Adán es el principio, quizás es el modelo y la muestra que Dios nos está dando a todos los que queremos embarcarnos en la vida matrimonial. Amén. Fíjate que Adán, por ejemplo, lo primero que tuvo es conocer a Dios. Algo muy importante que debe tener toda persona que se va a casar es tener comunión con Dios. Amén. Conocer a Dios, no saber de Dios, sino tener una relación con Dios. Todas las personas, porque vamos a necesitar, ya sea porque nos vaya muy bien o porque nos vaya muy mal, vamos a necesitar tener comunión con Dios. Dios lo primero que le enseña a Adán antes de casarlo con Eva es a tener una relación con él íntima, una relación de intimidad. Y todos los hombres y todas las mujeres que se van a casar jovencitos deben aprender a tener una intimidad con Dios. Una intimidad a través de la oración, a través del ayuno, a través de las vigilias, a través de la palabra, a través de congregarte, de servirle, a través de las diversas formas en las cuales uno puede tener comunicación con Dios. Es lo primero que se tiene que tener. Número 2, nos enseña a Dios que Él le enseñó su palabra. Le dio mandamientos a Adán. Amén. Entonces el joven tiene que conocer la palabra y para eso tiene que leerla. Amén. Entonces toda persona que se quiere casar necesita ser una buena lectora de la Escritura, porque el matrimonio funciona si nosotros vivimos lo que Dios quiere que vivamos. Amén. Cuando una de las partes se sale de los principios de la palabra, entonces va a ser un matrimonio fallido, por la sencilla razón de que cuando nosotros obramos fuera de la palabra de Dios, estamos obrando con principios mundanos o principios diabólicos, porque solo hay 3 principios: los mundanos, los diabólicos, que son fallidos, y los principios de Dios, que son los que nos van a llevar a un éxito matrimonial. No importa si se va a la iglesia, no importa si se sirve a la iglesia, porque hay muchos matrimonios que van a la iglesia, sirven al Señor en la iglesia, pero no viven los principios de Dios en la casa. Entonces, por eso es que vemos cuánta gente ha fallado en la parte matrimonial, precisamente porque no basta con llegar a la iglesia. Amén. No basta con servir en una congregación, sino poner en práctica la palabra de Dios. Entonces el Señor le enseñó a Adán primero los principios bíblicos, después le dio dónde vivir. Dice que él tenía un huerto, y en el huerto Adán obviamente ya tenía una comodidad. Amén. Ya tenía un estándar de vida, algo que ofrecerle a su mujer. Otra cosa, ya tenía trabajo. El Señor, antes de que Adán se uniera a Eva,
El Señor le dijo, te pongo para que cuides, eso es trabajo, y para que labres el huerto. Es decir, una persona nunca debe casarse con una persona que no produce. Uno tiene que casarse con personas que producen, porque la persona que produce está en los principios de Dios. Entonces yo veo 3 cosas, James. Número 1, comunión con Dios. Amén. Número 2, la palabra de Dios, conocerla. Número 3, tener dónde vivir, tener un hábitat. Y número 4, tener trabajo. Amén. Entonces, cuando una persona tiene trabajo, tiene dónde vivir con su pareja, conoce a Dios y conoce la palabra, va por un buen rumbo para poder ya que Dios mismo le presente a la pareja. Algo muy importante, James, que me gustaría tocar, es que no es muy bueno ir a buscar una pareja. Yo veo mucho joven afanado, que incluso hasta va a retiros juveniles, a encuentros juveniles, con tal de conocer a una persona, como que buscando va a encontrar. En el caso, por ejemplo, de Adán, tenemos el caso que cuando él buscó en el huerto, no encontró una que fuera semejante a él, sino que fue cuando Dios ya creyó que Adán tenía estos 4 elementos, Dios mismo se la presentó. Amén. Entonces yo creo con todo mi corazón que si un joven se empieza a preparar en la vida, en su carrera, en su profesión, si se empieza a preparar para ser un buen esposo, o una jovencita para ser una buena esposa, una buena mensajera de los principios de Dios, entonces obviamente Dios te va a presentar a la persona. Amén. Tú vas a saber que es ella, va a haber un match, va a haber un clic donde dices de aquí soy y ahí te quedas, ¿verdad? Y te va a pasar lo mismo del mariachi, lo mismo que tú sientes de aquí para allá, ella va a sentir de allá para acá y va a ser una cosa muy bonita. Amén, pastor. Es muy necesario tener esos 4 elementos en nuestras vidas. Antes de. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que ahorita en este momento, pastor, que podemos ayudar, que no tienen esos elementos y que ya están casados, pastor? ¿Cómo les podemos ayudar, pastor? Pues mira, ya han de estar en un gran problema. Te voy a decir, te voy a hablar cosas. Mira, cuando no se tiene dónde vivir, un hábitat, obviamente, si van a alquilar, mucho del presupuesto de lo que ganan va a ir destinado a eso. Ajá. Y entonces siento que ahí es donde puede comenzar un problema financiero. Los problemas financieros siempre son fuertes en un matrimonio. Porque tú no puedes llegar con tu pareja y decirle, mira, hoy vamos a desayunar el Salmo 23, en el almuerzo el Salmo 91 y en la cena el Salmo 150 y de eso vamos a vivir. No se puede. Tenemos que ver que, obviamente, sobre todo si hay hijos de por medio, pues los hijos comen, hay que vestirlos, hay que educarlos, hay que formarlos. Todo eso son gastos que se generan. Amén. Entonces, solo porque nos amamos y porque te amo, casémonos, la verdad que hay que formar un patrimonio. Hay que tener algo en el inventario para evitar esas situaciones. Mira, el problema está que cuando no se tiene, o se va a alquilar, y entonces mucho del presupuesto se va en el alquiler, o 2, van a vivir a la casa de los suegros. ¿Qué hacer? Volver a la palabra. Ahí Amén. Sí que hay que volver a los principios bíblicos y que las parejas vayan con los pastores. ¿Sabes qué es el problema de las parejas? Que no acuden a los consejos pastorales, no acuden a nosotros. Entonces acuden a nosotros cuando las cosas ya están totalmente fallidas, cuando ya hay faltas de respeto muy fuertes y cuando ya incluso el matrimonio se puede llegar a entrar a momentos álgidos, ¿verdad? Entonces, ¿para qué llegar a extremos? Sí, cuando estamos detectando los problemas, podemos ir con el pastor. ¿Sabes qué es el problema de muchas parejas? Que de repente la esposa sí quiere ir con el pastor y quiere contarle que están teniendo problemas fuertes y que siente que ya la felicidad del principio ya no es la misma. Entonces viene el esposo y le prohíbe a la esposa, bueno, si vas a ir con el pastor, te prohíbo que le digas que te pego. Le prohíbo que te digas que le digas que te he golpeado, que te he ofendido, porque acaso no podemos nosotros solos salir adelante. Pues ya probaron meses que no pueden salir solos, ¿por qué no pedir ayuda? ¿Verdad? Amén. Donde sí no es bueno pedir ayuda es con los padres, porque los papás regularmente van a ser, no van a ser arbitrarios, sino que van a tener la tendencia a apoyar a una de las partes. Quizá no van a ser lo suficientemente objetivos, y a lo mejor hasta pueden quedarse en el corazón con cierto resentimiento hacia la parte ofensora. Y entonces quizás no es lo más adecuado, sino que lo adecuado es que pues cada oveja tiene un pastor, que vaya con el pastor y le cuente, mire pastor, tenemos problemas, ayúdenos. Y poder ver, porque como cada hogar tiene diferente problemática, ver la forma de cómo poder solucionarlos, ¿verdad? Entonces yo sí pienso con todo el corazón
que si la esposa va a ir a hablar con el pastor y va a ser un punto matrimonial, pues que vayan los dos, porque Amén. ese es el problema. De repente nos viene la mujercita, hermano, mire, tengo este problema, pero el problema no lo está fomentando ella, no lo está iniciando ella, sino su pareja. ¿Qué podemos hacer los pastores si no está sentado a la par de ella el que está siendo agresor, el que está siendo problemático? Entonces, cuando es un problema matrimonial, tienen que ir los dos. Y tienen que ir no para guardar apariencias, sino para presentarse tal y como son. ¿Qué es lo que le pasa a muchas parejas? Como ya tienen ciertos privilegios en la iglesia, algún diaconado, algún liderazgo, entonces les da más pena todavía llegar con el pastor, y es la gente que más cerca tendría que estar con el pastor. Amén. Es la gente que más cerca debería de estar de la fuente de consejo. Y entonces, pues, en el nombre de Jesús, suplicarle a todas las parejas que están teniendo problemas que se acerquen a los pastores para pedir consejo. La Escritura dice, ay del solo, ay del que se quiere creer muy arrogante y diciendo, yo salgo adelante en la vida. Pero si ya tiene meses y años con el mismo problema y no se le adelante, ya probó que entonces no puede. Hay algo en el cual necesita consejería, en el cual necesita asesoramiento, apoyo, y pues para eso estamos los pastores, ¿verdad? Así es, pastor, y es muy importante entender eso, lo que usted nos está diciendo, de que ustedes pueden ser buenos consejeros, ya que son instrumentos de Dios para ayudar a esas personas, familias. Mira, deja que somos instrumentos de Dios, que eso es muy grande, lo que estás mencionando, somos, sí, cierto, somos instrumentos de Dios. 2, conocemos la palabra. 3, conocemos cantidades de casos que han llegado a la oficina y que el Señor ha podido resolver de una Amén. manera sobrenatural. Pero cuando la gente se da y se entrega, porque cuando la gente es necia y pone una barrera, Dios no puede hacer absolutamente nada, porque Dios respeta el albedrío y la voluntad de cada persona. También tenemos la experiencia personal. Amén. Algunos hemos tenido mucho éxito, fracasos en el matrimonio, y eso nos ayuda a poder, a través de los éxitos y fracasos, nos ayuda a poder establecer consejería. Porque lo que uno quiere es que la gente reproduzca los éxitos que tuvimos y que evite los fracasos que tuvimos. Amén. Entonces tenemos que entender que los pastores tenemos, gracias a Dios, los fracasos, tenemos los éxitos, los testimonios de los casos que se han solucionado, arreglado. Tenemos la bendición también de conocer la palabra y lo que tú dices, pues de alguna manera tener un respaldo de parte de Dios. Amén, pastor. Es muy importante entender de que en esta noche le hacemos la exhortación a esas parejas que en este momento andan pasando por problemas y dificultades en su matrimonio, y quizás por no ver puntos que hablábamos al principio. Entonces, que se acerquen a Dios. Ese es nuestro buen consejo, que se puedan acercar hoy a Dios, que lo pueden llamar a los números de teléfono que están saliendo en pantalla, para que puedan controlar quizás aquello que ya ellos piensan que ya está perdido, pastor. Hay algo que quizá tenemos que dejar muy claro. Mira, hay mucha gente que cuando pide consejería, que cuando pide, ¿cómo se llama?, un asesoramiento, ya va con la solución premeditada. Amén. Y si lo que escucha no va de acuerdo a lo que ya premeditó, entonces sencillamente no lo recibe. Hay gente que no quiere cambios, porque cree que lo que vive, lo que aprueba, eso es lo sabio. Ahora, aquí no es quién gana la contienda, quién tiene razón, si la esposa, el esposo o el pastor. Lo importante es qué razón tiene Dios. Amén. Y Dios siempre va a tener la razón. Entonces, a veces es necesario que soltemos nuestra cultura, nuestra tradición, nuestra religión, para tomar en cuenta lo que dice la Escritura. Porque hay mucha gente que por no soltar una tradición o una religión, se aferra a algo que realmente no es funcional, pero que si suelta eso y lo sustituye por la palabra de Dios, por lo que la Biblia dice, no solo va a cambiar su vida, su matrimonio, sino que él mismo va a poder tener un encuentro con el Dios de la Biblia. Entendamos que no vamos a ser más sabios que Dios. Entendamos que el autor del matrimonio y de la familia es Dios. Entonces él debe saber cómo funciona esto. Lo que pasa es que como no consultamos, lo que pasa es que como no leemos, entonces ignoramos lo que Dios dice de la palabra. Hemos tenido mensajes matrimoniales donde mucha gente se acerca a uno del pastor y le dice, si eso lo hubiera conocido yo antes de, no hubiera fracasado, no hubiera cometido este error, no hubiera hecho esto. Entonces vemos que hay mucha ignorancia a la palabra de Dios. Ahora, el que sabiendo hacerlo bien no lo hace, entonces dice la Biblia, no solamente está destruyendo su matrimonio, sino que se le imputa como que fuera pecado. Amén. Hay que tener mucho cuidado con esto entonces, porque conocer la palabra de Dios y acercarnos a Dios
es para vivir lo que Él quiere que vivamos. ¿De qué sirve que te acerques a Dios si al final quieres vivir tu propia vida y tomar tus propias decisiones y no quieres sustituir tu credo, sustituir tu conducta, sustituir tu cultura, tu tradición por lo que Dios marca? Yo estoy dispuesto a dejar mi cultura, mi tradición, mis decisiones, mi forma de vida por lo que dice la palabra de Dios. Y entonces sé que en la vida me va a ir bien y que todo lo que haga será próspero, porque estamos viviendo en base al fundamento de la palabra de Dios. Así es, pastor, y es muy fundamental tener la palabra de Dios en nuestras vidas, si primero como jóvenes, antes de empezar un matrimonio y después de seguir continuamente, porque esto es un proceso de la vida que siempre vamos a necesitar el manual, que es la palabra de Dios. Nosotros no nacemos con un manual, pero sí ahí está la Biblia, que dice que es buena para corregir, instruir, exhortar y redarguir. Y hacer al hombre perfecto. Amén. Entonces, ¿cómo podemos aplicar eso hacia el matrimonio, pastor? Mira, ¿sabes qué es lo que pasa? Yo disiento mucho, aunque yo siempre respeto a los ministerios del Espíritu, a todos mis consiervos los respeto y los bendigo. Pero yo siempre he oído esta frase que está muy trillada, quizá yo en su momento también lo dije, es que no hay una escuela para ser esposos, hay para ser ingenieros, para ser médicos, pero no hay una escuela para ser padres, no hay una escuela para ser esposos, y entonces por eso como que en base a eso nos escudamos para cometer errores, y al final es que a mí nadie me enseñó. Entonces, pues para eso está la iglesia. Amén. Y para eso estamos los pastores, para ir formando. Entonces yo disiento mucho cuando va a haber un retiro de matrimonios, cuando va a haber una situación de una plática matrimonial y sacamos a los jóvenes. Y queremos tratar las problemáticas y los temas solamente con los cónyuges. Y no queremos que los jóvenes oigan que porque vamos a tocar temas sexuales, que porque vamos a tocar temas de problemática matrimonial. Pues los jóvenes deberían estar presentes en los retiros de matrimonios. Los jóvenes deberían estar presentes en nuestras prácticas matrimoniales, en nuestros seminarios, en nuestras células matrimoniales, porque si no, ¿dónde van a aprender? ¿Dónde vamos a formar? ¿Dónde vamos nosotros a instruir a nuestros jóvenes si no en el campo de enseñanza? Entonces yo, por ejemplo, soy una persona que vamos a tener una reunión de matrimonios, que vengan los jóvenes y que escuchen cuáles son las problemáticas, que escuchen temas relacionados al sostenimiento de un hogar, a cómo se establecen las jerarquías en la casa, cuáles son las funciones del esposo, de la esposa, que escuchen cómo tratar la vida sexual en el matrimonio. O sea, esas son cosas que los jóvenes tienen que conocer. Alguien dice por ahí, pero es que vamos a tocar un tema de sexo. Pues que lo conozcan los jóvenes, que sepan cómo los pastores le hablamos a las parejas acerca de temas sexuales, por qué los separamos. Entonces yo, en el caso personal, pienso que ahí es donde hemos fallado mucho en el hecho de hacer esas separaciones. Para mí, los jóvenes tienen que estar presentes en los temas matrimoniales, porque ahí les vamos a dar medicinas preventivas y a muchos matrimonios medicinas curativas, pero ambas son muy importantes y muy necesarias. Entonces, si queremos que nuestros jóvenes sean exitosos en la vida matrimonial, pues instruyamos, enseñemos. No hay mejor forma que culturizar. Acuérdate que en la enseñanza, la pedagogía dice que el fin de la enseñanza es transformar al alumno, al educando. Entonces, si nosotros como pastores, como educadores, damos la palabra de Dios, damos a conocer lo que dice la Escritura y lo echamos a andar, y nuestros jóvenes lo echan a andar, ellos van a ser transformados de una mala forma de vivir en sus casas, porque a veces papá y mamá cometen errores o cometieron errores, pues para no repetirlos. Amén. Ellos mismos se van a dar cuenta, estudiando la Escritura, dónde falló papá y dónde falló mamá y dónde yo no tengo que fallar. Porque nuestros jóvenes no tienen por qué repetir los fracasos que cometimos nosotros. Ellos no tienen por qué pasar por las inclemencias, por las malas decisiones que nosotros pasamos, por ignorar o por no practicar la palabra de Dios. Pero si les enseñamos a lo que dice la Escritura y lo echan a andar, yo te garantizo que vas a tener un buen matrimonio. Amén. A todos los jóvenes les garantizo que van a tener un buen matrimonio si vivimos lo que dice la Escritura. Amén. Ahora, si vamos a repetir los errores de papá y mamá, si vamos a repetir lo que ya se repitió en el pasado y que causó fracaso, pues obviamente vas a fracasar. Si tú a un vaso de agua le echas limón de azúcar, vas a tener una limonada, y por más que lo hagas 10,000 veces, no te va a salir otra sustancia más que limonada. Pero si cambias el ingrediente, obviamente vas a tener otro resultado. Si tú vas a cometer los mismos errores y vas a vivir los mismos fundamentos de tu casa
que causó fracaso en casa, obviamente vas a volver a fracasar. Pero si sustituyes esos errores por los aciertos de la palabra de Dios, por lo que la Escritura establece como fundamento, entonces tu matrimonio va a ser una bendición. Entonces invito a todos los jóvenes a que no le tengan miedo al matrimonio, Amén. que no le tengan miedo al amor, Amén. que se casen, pero obviamente si se van a casar, con fundamentos, con elementos, con herramientas, con armas, para ir bien fundamentados y hacer matrimonios de éxito. Es que mire, ya fracasó fulano y sutano. Se fracasó porque no se vivió la palabra de Dios. Se fracasó porque se tomaron otros consejos y no el consejo de la palabra de Dios. Pero si echamos a andar la maquinaria y todo aquel que fracasó y le fue mal y que está traumado, es que me engañaron y todos los hombres son iguales. No todos somos iguales. Es que todas las mujeres son iguales. No todas las mujeres son iguales. Pero para que esa diferencia haya en una mujer y en un hombre, el hombre y la mujer tienen que vivir lo que dice la Escritura. Amén. Y si vivimos lo que dice la Escritura, habrán matrimonios De seguro. que darán Amén. testimonio Amén. de que cuando uno se mete a la palabra de Dios y a sus principios, pues todo tiene que caminar bien. Así es, pastor. Interrumpamos la Biblia. Creámonos más sabios que Dios y vamos a tener siempre un fracaso extraordinariamente horrible, como se ha tenido ya en la experiencia. Así es, pastor, y bueno, le damos gracias a Dios por esas palabras que nos ha revelado en esta noche, ya que nos ayudan a poder siempre planear bien antes nuestra vida matrimonial, una futura vida matrimonial. Todas esas palabras, esos puntos que nos van a ayudar para fortalecer un matrimonio, fortalecer un noviazgo, para que todo sea como el plan de Dios y diseñado como Él lo quiere y como Él así desea para nuestras vidas. Así que le agradecemos a Dios por este tiempo y a todas las personas que nos están viendo. El programa ya terminó con su tiempo, así que bendecimos a las personas que nos están viendo en esta noche y les decimos que no se pierdan el siguiente programa.